Mi pequeño rebaño. Pusillum gregem meum. Primer domingo de Cuaresma, ciclo A. Primera lectura. Creación y pecado de los primeros padres. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Cómo es que les ha dicho Dios que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solamente del fruto del árbol que está en la mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: No morirán. Bien sabe Dios que cuando coman de él, se les abrirán los ojos, y serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Tomó el fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Segunda lectura. Si creció el pecado, más abundante fue la gracia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba, porque no había ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso
sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado de uno. El proceso, a partir de un solo delito, acabó en sentencia condenatoria, mientras la gracia, a partir de una multitud de delitos, acaba en sentencia absolutoria. Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno solo. Cuanto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. En resumen, si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio. Jesús ayuna 40 días y es tentado. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: Encargará a los ángeles que cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo lleva a una montaña altísima, y mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo: Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: Vete, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que hemos escuchado, Mateo 4, 1, 11, se nos ha narrado las tentaciones de Jesús, pero podríamos decir aún mejor, la victoria de Jesús sobre las tentaciones. En este primer domingo, la Iglesia nos invita cada año en la Cuaresma a meditar sobre este aspecto de nuestra vida cristiana. Por eso nos hace también leer en la primera lectura cómo nuestros primeros padres cedieron ante las tentaciones, y podríamos decir la derrota de Adán y Eva ante las tentaciones del enemigo, pero el Evangelio es la victoria de Cristo sobre las tentaciones del enemigo. Y a esto es a lo que nos invita la Iglesia, por una parte, a hacernos conscientes de que la vida cristiana es una lucha
y continuamente seremos tentados por el enemigo para alejarnos de Dios. Y nuestra pregunta podría ser para pensar qué podemos hacer nosotros ante las tentaciones. ¿De qué manera nosotros podemos ir luchando y venciendo las tentaciones? Lo primero que necesitamos es aceptar y reconocer esta realidad en nuestra vida. Tenemos que detectar, deteniéndonos a pensar, que somos tentados y que el enemigo nos acecha continuamente en nuestra vida. Una vez que reconozcamos y veamos esta gran realidad, entonces lo primero que necesitamos es orar más, pedir mucho, porque esta lucha no es, dice San Pablo, contra potestades o fuerzas terrenas, son unas fuerzas que nos superan, que están muy por encima de nosotros. Por eso nosotros nunca solos las podremos vencer. Por eso tenemos que acudir continuamente a Dios y suplicarle, de verdad y convencidos, no nos dejes caer en la tentación. Una de las peticiones del Padre Nuestro que podríamos rezar continuamente nosotros. Aléjanos del mal, líbranos del mal, ayúdanos a vencer en nuestras luchas de cada día. Invocar, como decimos en el Yo Confieso cuando lo rezamos, la intercesión de Dios Todopoderoso, de la Virgen, de los santos y de toda la Iglesia, puesto que es una lucha en la que no estamos solos, pero que tenemos que acudir a esta ayuda y suplicarla continuamente. En segundo lugar, tenemos que procurar evitar en nuestra vida el ocio, el dejarnos llevar por el no hacer nada, por la comodidad, por el gusto, por la flojera, por la pereza. Procurar ser diligentes y estar siempre ocupados. Buscar siempre hacer cosas de provecho en nuestra vida. Procurar no perder el tiempo, ni dejarnos atrapar por muchas cosas que nos hacen mucho daño a cada uno de nosotros. Siempre hay mucho que hacer, siempre hay mucho que estudiar, mucho que leer, mucho que arreglar en nuestras casas. Es decir, siempre hay cosas que podemos hacer y que tenemos que valorar más. Y en tercer lugar, tenemos nosotros que procurar levantarnos tan pronto como hemos sido vencidos. Muchas veces las tentaciones pueden más que nosotros y nos vencen. Y caemos. Aceptemos esta caída. Seamos humildes, seamos sencillos, pero también seamos confiados en Dios y acudamos al sacramento de la confesión todas las veces que haga falta. Pidamos perdón con humildad y con sencillez y recibamos este perdón con confianza y con fe. Recordemos esas palabras tan repetidas del Papa Francisco. No nos cansemos de pedir perdón, que Dios no se cansa de perdonarnos. Acudamos al sacramento de la confesión siempre que veamos que sea necesario. Reconozcamos nuestra caída, confiemos en la misericordia, en el perdón y en la gracia que Dios quiere concedernos para continuar nuestra lucha contra las tentaciones.